Hola, te doy la bienvenida a la parte 3 de esta quinta temporada de Cositas de Niños, el tan esperado especial del Pride. Un proyecto que busca hacernos reflexionar sobre las problemáticas que enfrenta la comunidad LGBT+ actualmente, pero también resaltar esta lucha que aún en 2024 sigue enfrentándose a la ignorancia, a la violencia, a la discriminación y al fanatismo religioso de la sociedad. En este especial, exploraremos diversos temas como derechos humanos de la comunidad LGBT+, lenguaje incluyente y no sexista, ECOSIX, violencia y discriminación. Conoceremos la historia de Miriam y su hijo Pau y cerraremos con la historia de vida de Salma Luébano. Espero que este especial logre su cometido y, como nunca, te pido que me ayudes a compartir cada uno de los episodios para visibilizar estos temas y llevar a la reflexión a más y más personas, porque tanta violencia y discriminación no pueden continuar. Pero sin más, te doy la bienvenida a Vive con Orgullo, el especial del Pride 2024 de Cositas de Niños. Desde tiempos inmemorables, la lucha por los derechos humanos ha sido una batalla constante y esencial para garantizar la dignidad y la igualdad de todas las personas. En la actualidad, uno de los grupos que continúa enfrentando desafíos significativos en este ámbito es la comunidad LGBT+. A pesar de los avances significativos en muchos países, persisten barreras legales, sociales y culturales que obstaculizan el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales. Cada persona merece vivir con dignidad, respeto y plena igualdad, independientemente de su orientación sexual o su identidad de género. En un mundo donde la inclusión es la clave para el progreso, es fundamental reconocer y defender los derechos fundamentales de todas las personas LGBT+. Desde el derecho a amar libremente hasta la garantía de igualdad ante la ley, cada avance es un paso hacia sociedades más justas y compasivas. Para hablar de este tema, invité a una muy querida amiga, Fer Félix, diputrans por Movimiento Ciudadano. Ha fungido como secretaria de Derechos Humanos e Inclusión Social en el mismo partido. Colaboró con Itzón en la creación de un protocolo de atención a personas trans para evitar la discriminación. Además, trabajó con el colectivo Just Fly, impartiendo talleres de inclusión, trato a las personas trans y visibilizando a la comunidad. Y fue presidenta del colectivo LGBT Rights Sonora. Con quien platicaré sobre si el tema LGBT+ está de moda, a qué clase de violaciones de los derechos humanos están expuestas las personas LGBT+, si se puede justificar privar a las personas LGBT+ de sus derechos humanos por razones de religión, cultura o tradición y más, mucho más. Te doy la bienvenida al episodio número 17 de la quinta temporada de Cositas de Niños. En Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables y de eso de lo que nos dijeron que no podíamos hablar. Aquí abriremos la conversación a todos esos asuntos de los que necesitamos platicar y conoceremos las historias que inspiran de personajes que han luchado por llegar hasta donde están. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y a las distintas plataformas de audio y calificarnos para llegar a más personas. También estamos en Instagram, Facebook, TikTok y LinkedIn como Cositas de Ninos el podcast y en Twitter, ahora X, simplemente como Cositas de Ninos. Yo soy Víctor Cuevas y esto es Cositas de Niños quinta temporada, un espacio de visibilización y de encuentro contigo. Te doy la bienvenida a este episodio del especial del Pride de Cositas de Niños. Yo tengo una gran invitada que tuve el honor de conocer pues hace unas semanas y me llevé una grata sorpresa porque es una luchadora por los derechos humanos, pero en particular de la comunidad LGBT. Es todo un personaje. Cuando termine esta entrevista, busquen sus posicionamientos en YouTube y van a ver que tengo a una gran invitada. Fer Félix, bienvenida a Cositas de Niños. Muchas gracias por la invitación. Qué honor estar aquí en Cositas de Niños. Y hoy vamos a hablar de un tema bien importante que son los derechos humanos de las personas de la comunidad LGBT. Un tema que creo que tenemos que tomar mucho en cuenta porque muchas veces, pues quizás somos ajenos a este tema, pero, y bueno, luego decimos, no, es que exigen mucho. Van a ver que no exigen mucho. Desde tu perspectiva, ¿a qué desafíos se están enfrentando pues, actualmente los derechos humanos a nivel mundial? A nivel mundial, ahorita veo muy fuerte el tema de la discriminación hacia las personas trans, hacia las personas migrantes. Por ejemplo, aquí en México tenemos el problema de la militarización. Eso a mí me causa mucho conflicto porque los militares no están entrenados ni capacitados en temas de derechos humanos, mucho menos de diversidad. Entonces, gran parte de los abusos de autoridad vienen por ahí. Es algo que tenemos que atacar para poder cambiar. ¿Por qué amar, sin importar la orientación y la identidad, sigue siendo un delito hoy, en 2024, en muchas partes del mundo, Fer? Pienso yo que es por temas
religiosos, por temas de prejuicios, por temas de estereotipos, pero le voy más que nada al tema religioso. Porque la mayoría de los países, o muchos de ellos en los que todo es delito, pues ejercen una religión diferente. Y aparte esa Claro, religión influye mucho en los tomas de decisiones del Estado. claro. Y esta es una pregunta que últimamente la he estado haciendo porque, bueno, en marzo hablamos el tema de las mujeres, recién acabamos de terminar el especial del medio ambiente y son temas que yo creo que hoy están como en el candelero porque han sido muchos años de lucha y por fin se está hablando de los temas. Pero esta pregunta, bueno, este comentario es súper usual. ¿El tema LGBT está de moda, Fer? No, es algo que siempre ha existido. La diferencia es que ahorita hay mucha visibilidad. Ese es lo que llaman moda. Pero si te vas a incluso a los griegos, ya existía la homosexualidad, ya existía las personas transgénero. Si vemos a lo largo de la historia, siempre ha habido. Incluso la película esta de la chica danesa trata de Lily Allen, y estamos hablando de hace muchísimos años. Claro. Y ya existía, no es moda. Simplemente ahora se está visibilizando. Sí, no, es que es un argumento que dan muchas veces. No es que está de moda el tema, ¿no? Y es como que, ajá, ok, está de moda. Y todavía hay mucho que hacer. O sea, hay mucha lucha que hacer, hay muchos cambios que hay que hacer y no está de moda porque ha sido, como bien lo dices, ¿no? Una lucha de años que ahorita ya es visible, ahorita ya es como parte que está en la discusión, pero pues yo sí no creo que esté de moda. Y No, moda no es. y justamente regresando a esa pregunta, pero ahora enfocándole a la comunidad LGBT, ¿cuáles son desde tu perspectiva algunos desafíos que enfrenta la comunidad LGBT en materia de derechos humanos? Ahorita yo creo que el más fuerte es la discriminación, ¿no? En especial a las personas trans, que este año empezó muy violento hacia las personas trans. Apenas iba el 15 de enero y ya llevan 5 mujeres trans asesinadas. Entonces creo que sí ha habido pasos hacia adelante, claro que ha habido, pero todavía nos falta muchísimo por recorrer, y en especial en materia de personas trans. Porque yo veía, ahora que anduve por la Ciudad de México, personas lesbianas, personas gays agarradas de la mano, abrazándose y todo el mundo como que, chingón. Pero una persona trans todavía les causa como que conflicto. Todavía es como que, ¿qué pedo? ¿Qué pasa? Y creo que debemos de ir normalizando la presencia de las personas trans en todos los sectores, desde bancos, Oxxos, puestos de gobierno, etcétera, etcétera, muchísimo. ¿No crees que sea un tema, y digo, te lo pregunto, digo, muchas preguntas van a ser como de abogado del diablo porque vuelvo a lo mismo, es lo que está afuera y lo que queremos corregir en este espacio, ¿no? Pero ¿no crees que sea un tema como de irse acostumbrando? O sea, porque mucho, o sea, digo, aparte de que está el tema de los prejuicios, ¿no? Que hay gente que aunque se acostumbre no lo va a aceptar, pues, pero en ese tema que esto es que las personas trans como que todavía las ven así como que, tú piensas que quizá después de un tiempo, no sé, 1 o 2 años, entra en este grupo que dices tú de las personas, bueno, de las personas homosexuales que se besan, se agarran de la mano, ¿tú crees que llegue ese punto en el que digamos, bueno, ok, pues ya, o sea, X? Debería porque tiene que ser una adaptación social. Y mientras no seamos tan visibles las personas trans, mientras no exijamos nuestros derechos, mientras no exijamos estar trabajando en un ayuntamiento, en la Cámara de Diputados, en un banco, pues simplemente la gente los va a seguir viendo como, las trans. Claro. Tenemos que apropiarnos de esos espacios. Y pues tú eres legisladora, Fer, eres diputada, diputada del Movimiento Ciudadano. Desde tu perspectiva, desde tu experiencia como diputada, ¿se aplican las normas internacionales de derechos humanos de igual manera a todas las personas o con las No, personas LGBT se hacen excepciones? no se aplican igual y creo que no se hacen excepciones. Bueno, sí se hacen excepciones porque si vemos como que desde afuera un análisis así muy crítico, las personas trans, las personas gays y lesbianas tienen así como que ciertas facilidades, cierta aceptación, cierto margen, ¿no? Las personas trans lo tenemos más corto. Todavía no se aplica. Si bien yo viví desde un privilegio como legisladora, donde si se abren muchas puertas, pues órale, pero porque una persona que no se dedica a la legislación no las tiene esas oportunidades. Claro. ¿Y a qué clase de violaciones, y regreso a tu experiencia como legisladora, qué clases de violaciones tuviste que a las que se enfrentaban, pues, las personas LGBT, violaciones a los derechos humanos? Pues el simple hecho de que sean detenidas por ir a agarrarte la mano. Hace poco, de hecho, pasó por, creo que era insurgentes que detuvieron a 2 chicos no binarios, si no me equivoco, arbitrariamente nomás porque la policía quiso. Entonces, ese tipo de cosas todavía siguen como que causando daño en la población. Y aparte de las mujeres trans que no tienen el acceso al cambio de nombre, pues imagínate el doble, doble discriminación. ¿Y tú piensas que es tema de ignorancia, tema de religión, como lo decías? ¿A qué se debe todo esto, Fer? Un poquito de aquí, un poquito de allá. Es ignorancia, prejuicios y más que nada abuso de autoridad con base a prejuicios, creo yo. En el tema policíaco, como el policía siempre se siente superior a la ciudadanía, es como que te quiere hacer menos, y más como persona trans, como persona Claro. LGBT.
Entonces es como un abuso de autoridad basado en prejuicio. No, y de por sí, bueno, regularmente, y me he topado con muchas historias, pues las fuerzas policíacas suelen ser como muy duras con la gente en general, y bueno, ya cuando vamos con las personas LGBT, que la comunidad LGBT, pues creo que ahí todavía se ponen peor todavía, ¿no? Por, justamente por los prejuicios, por este odio que siento yo que es pues influenciado pues por la educación, por temas religiosos todavía. Por el machismo que se vive en México. El machismo, efectivamente, y cómo afecta la discriminación y la violencia hacia las personas LGBT su capacidad para ejercer plenamente sus derechos en la vida cotidiana. Qué buena pregunta. Es increíble porque muchas veces sales con miedo a la calle, o sea, o sales con miedo, ves a un policía y es como que, ay, Dios, o llegas a pedir trabajo a una oficina, a una empresa y desde que te ven es como que te escanean y dices, ya valió madre. Entonces todavía esos detallitos siguen perjudicando muchísimo. Claro. Pero desde tu perspectiva, ¿se puede justificar privar a las personas LGBT de sus derechos humanos por razones de religión, de cultura, de tradición, incluso de contexto en general? Desde mi punto de vista, no, no debería ser eso, no, porque pues tu religión es tuya, tú la ejerces, a mí no tiene por qué perjudicarme. O sea, si tú quieres creer algo, pues chingón, créelo, pero no me perjudiques a mí. Y ese es tu problema, no el mío. Claro, sí, y es una máxima que yo siempre aplico, ¿no? Es como que, pues, tu religión son tus prohibiciones de tu religión para ti, pero pues yo no ejerzo esa religión, ¿no? O sea, esas prohibiciones no aplican para mí, aplican para ti. Y Claro. tú estuviste en la legislación, estaba María Clemente, estaba Salma, pudieron hacer algo, pudieron, pues, o sea, las tres ahí luchando de frente, tres mujeres trans, tres mujeres que pues, tienen convicciones, pudieron lograr mucho, se enfrentaron a muchos obstáculos. ¿Qué pasó ahí? Sí hubo obstáculos, no. Desafortunadamente yo llegué ya en la recta final de la legislatura. María Clemente y Salma tuvieron un bastante más margen de maniobra, pero por ejemplo, yo con María Clemente tuve una reunión para el tema de los polímeros. Entonces firmamos esa propuesta, la empujamos, no se logró votar, pero ahí quedó guardada. Con Salma no tuve tanto ese acercamiento, pero con María Clemente sí tuve un poco. Yo en lo personal metí 3 iniciativas en 2 meses y 4 exhortos, 2 de ellas enfocadas a personas trans, una la Ley General de Procedimientos Penales para que no se revictimice, para que tengan un juicio, un seguimiento o una denuncia con perspectiva de género, con perspectiva de que es una persona trans, y la otra la Ley General de Educación para no discriminar en temas educativos. Y en ese sentido, siguiendo en la línea de la legislación, ¿hay leyes en México que protegen los derechos de las personas LGBT? Pues mira, el artículo primero constitucional habla de garantías individuales, pero pues nomás habla, ¿no? Creo que no se ejerce tal cual debería ser, porque pues todavía vemos discriminación hacia pueblos indígenas, vemos discriminación hacia personas LGBT, vemos incluso discriminación a personas que ejercen su derecho a la libre personalidad. No, no ocupamos más cuando tenemos simplemente el artículo primero, pero no se ejerce. Qué lamentable. Qué lamentable porque pues al final del camino, ayer lo veía en clase de procesal constitucional, ¿no? Que la constitución pues es la soberana, ¿no? Y que tendríamos que alinear todo a la constitución y lamentablemente, como bien lo dices, pues no se respetan muchas cosas. Y ese artículo primero, que teóricamente protege a todos, todas y todes sin importar nada, ninguna condición, y que pues las leyes como tal, pues, o sea, no se han emitido leyes pues que empiecen a proteger pues a varios sectores vulnerables. ¿Y cuál es la situación de las personas LGBT, Fer, en términos de acceso a la educación, al empleo y a la vivienda? Porque como tú lo dijiste, viven discriminación y son discriminación en muchas áreas de su vida. Mira, en educación es muy complicado más para personas trans. Muchas veces porque no se tienen los recursos para poder estudiar, muchas veces porque la familia les dio la espalda, viven en la calle y otras por situaciones de incomodidad, ¿no? Como que no tienen el acceso al cambio de identidad. Yo en el 2019 propuse un protocolo para el ITSON, el Instituto Tecnológico Sonora, para que las personas trans que no tuvieran un cambio de identidad legal, por así decirlo, en las listas aparecieran con su nombre social, para que a la hora de pasar lista no dijeran Juan Pérez y se parara una muy perra y todo, y oye, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, que no hubiera esa discordancia ni esa incomodidad. Se aprobó en el 2020 y hasta la fecha sigue vigente. Hace poco un chico trans me dijo, oye, qué chingón que lo propusiste y todavía sigue vigente. En acceso a la vivienda es por temas de discriminación, que tú quieres arrendar un departamento, una casa y desde que te ven dicen trans, ¿no? ¿Qué va a hacer en mi casa? ¿Qué va a hacer en mi departamento? Luego vienen miles de ideas locas que tienen las personas. No, güey, más llego a dormir, a comer, a bañarme y me voy. El trabajo es igual, ¿no? A mí me pasó en un restaurante que fue a pedir trabajo como chef. Mando mi currículum, me dicen, ¿sabes qué? Ya quedaste, nomás ven a la entrevista. Y cuando llego, el gerente me ve así como que,
Y dije, ya, vale madre. Y ella me dijo, no, pues es que luego te hablamos, luego vemos y ya, se acabó. Por el simple hecho de ser trans. O sea, valió madre todo el currículum, toda la trayectoria, todo lo que llevaba caminado, toda la experiencia, por el simple hecho de ser trans. Qué mal. Digo, cabe mencionar que Fer es una gran chef también y estamos viendo que pues no importó su experiencia, sino el tema que sea una mujer trans, echó todo por la borda y yo creo que en pleno 2024 eso pues ya es inaceptable, ¿no? Debería de ser inaceptable, pero todavía se sigue viendo. Y sobre la misma pregunta, pero respecto al acceso igualitario a los servicios de salud, y te lo pregunto porque en ese espacio ha estado Laín Pinzón, que es un gran activista por los derechos de las personas LGBT y por las personas que viven con VIH y con SIDA. Y él me ha mencionado en numerosas ocasiones que pues son víctimas de discriminación por el solo hecho de ser LGBT al momento de que pues van a su hospital, piden la atención, piden sus medicamentos, por ejemplo, cuando tienen VIH. Incluso él se ha encargado de atender a muchos pacientes que, y particularmente con el Seguro Social, sucede que el IMSS, que no les dan la atención, Fer. ¿Qué está pasando ahí? Y no nomás en el IMSS, de hecho, hasta si vas voy a meter una publicidad aquí a un consultorio del doctor ese pachoncito y adorable. Ha habido casos que llega alguien, un dolor de X, lo que sea, y el doctor tiene SIDA. Y es como que, güey, ¿qué pedo? Vengo por otra cosa, ¿no? Es en todos lados. El acceso a la salud, por ejemplo, en la Ciudad de México tienen, por decirlo así, un paraíso, ¿no? Tienen una clínica Condesa, tienen varias clínicas especializadas. En Sonora no hay nada de eso. Acá en Sonora todavía vas al IMSS y, oye, tratamiento hormonal es como que te quieren echar agua bendita. Como que no, todavía hay una enorme distancia entre la Ciudad de México y Sonora. Y si en la Ciudad de México dicen que batallan, aquí en Sonora se batalla el triple. Es increíble. Pero es irónico, ¿no? Porque cada junio, reitero, yo retomo el tema del IMSS, pone su banderita ahí en Reforma, LGBT y somos aliados y toda la cosa, y pues en la práctica es otra historia. Todo queda en el discurso siempre. Siempre, siempre hay. En junio todos son bien amigables, todas las empresas nos quieren mucho. Llega el 1 de julio, pum, se acabó. Adiós, que te vaya bien, no nos vemos el próximo año. Con el IMSS pasa lo mismo y con muchas instituciones de gobierno pasa lo mismo. Con el INE pasa lo mismo. Incluso cuando vas a votar, supuestamente hay un protocolo, atención a personas trans, la mamá y media, y cuando entregas tu INE, gritan todo tu nombre. Aunque vayas como con el género que se te asigna, gritan tu nombre, aunque no haya un cambio. Y es como que, güey, no mames, hay un protocolo que no. Sí, totalmente. Creo que falta mucha sensibilización a funcionarios públicos. O sea, puede que en papel exista cosas para proteger, para no discriminar y demás, pero falta mucha sensibilización a los trabajadores, a las trabajadoras, a todos, ¿no? Es, Porque es que ahí creo que ya no es un tema de sensibilización, ¿no? Porque si está en el papel, debe haber una capacitación. Si hay una capacitación y tú sigues con tus cosas, es como que, a ver, ya se te dio la capacitación, se te intentó sensibilizar, entonces ya es como que, siguiente paso, ¿no? Ya exijo mis derechos, ya la hago de pedo, por así decirlo. Pero cuando pasa eso, luego salen, que las trans son bien revoltosas, que las trans les encanta hacer la pedido. Es como que, güey, no, o sea, ya se te enseñó que se tiene que hacer así y no lo haces, pues entonces, si por las buenas no aprendes, pues ni modo, ¿no? Vamos por otro lado. pero tú eres luchadora de derechos humanos y me voy a tener aquí porque Alain justamente es uno de los grandes luchadores en el tema. Incluso ha hecho grandes combates afuera del IMSS, justamente en Reforma, ha hecho cosas por el estilo. Pero tú sí sientes que a veces sí es necesario ponerse rudo con las personas para exigir tus derechos. Porque hay personas que dicen, no, 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 bueno, ok, puede que sea por eso, o sea, son como que más pacíficas. Yo sí soy de la idea que si no te respetan, pues dale, vámonos a lo rudo. ¿Tú sí crees que tengamos que ser, pues, personas rudas, con este caso de servidores públicos, pues, para exigir nuestros derechos? Sí, primero hay que tratar de verlo por la vía pacífica, ¿no? Amor y paz, banderita blanca. Si de plano no entienden, aunque le estés explicando con peritas y manzanas, pues ya es como que, oye, ya no me estás dejando de otra, no, ya tengo que exigir mi derecho. Y Claro. eso me va a pasar en el INE, vas a ver, ahora que vaya a votar, va a haber pedo. Y ahora vamos al acceso a la justicia. ¿Qué hay de los desafíos que enfrentan las personas LGBT respecto al acceso a la justicia y a la protección legal? Estamos, quisiera decir, en pañales, pero creo que todavía no llegamos ni a eso, ¿no? Vemos muchos casos de mujeres trans agredidas, incluso asesinadas, que ahí quedan impunes, ahí quedan sin resolver, sin sentencias, sin encontrar un culpable. Y cuando va una persona trans a denunciar, luego ya tiene la culpa, ¿no? Porque eres sexo servidora. Porque andabas en la calle. Pues ve cómo te vestiste. Siempre es encontrar un pretexto para que la persona trans quede como culpable. Claro. Entonces,
estamos completamente jodidos en ese tema. No hay otra palabra. Por eso la iniciativa que propuse es en ese tema, en que no se revictimice a las personas trans, que se les atienda tal como debe de ser y con los derechos y garantías que cada persona tiene. Y en esta misma línea, ¿cómo se abordan los crímenes de odio y violencia contra las personas LGBT en México? Y ojo, es importante matizar el tema como en las mujeres el feminicidio, pues también es crímenes de odio. Creo que es bien importante como matizar esa parte. No hay un tipo penal de crimen de odio, ¿verdad? El transfeminicidio no se ha querido legislar y no se quiere votar, ¿no? De hecho, me iba a tocar en la Comisión de Justicia y nunca llegó. Pero sí debería de tipificarse tal cual transfeminicidio, ¿no? Porque quedan crímenes de odio, pues es un poquito ambiguo. Pero ya el caso de que te asesinen por ser una persona trans, sí debe estar catalogado en la ley. Sí, no, y bueno, no solo mujeres trans, también en Puebla ha habido muchos casos donde personas homosexuales y demás, bueno, lesbianas recientemente en Puebla también hubo un asesinato, simplemente pues porque eran LGBT, o sea, simplemente porque volvemos a lo mismo, los prejuicios, la ignorancia, pues ha llevado a las personas a matar únicamente porque una persona es LGBT, así como que, pues, o sea, no es nada, vamos a matarlos. De hecho, ahí yo creo que como comunidad deberíamos empezar por cambiar el término lesbofobia, u homofobia o transfobia, porque una fobia es un miedo. Miedo, Ajá. por ejemplo, tengo un miedo a una araña, de miedo, pero creo que debería cambiarse por odio, tal cual la palabra. Lo que una persona, por decirlo, homofóbica siente a una persona gay, Rechazo. no es miedo, es un odio, es un rechazo. Entonces, hay que empezar a cambiar el vocabulario para que la gente choque y vea como que ahora no es miedo, no es un odio. Claro, sí, 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 porque al fin y al camino, pues las palabras le dan sentido y le dan poder, pues, a los contextos. Y Exacto. hay un tema bien polémico, y digo polémico porque dicen mis amigos, ajá, ya lo puedo hacer, y luego, que es el tema del reconocimiento legal de las parejas del mismo género, del mismo sexo, y la adopción homoparental, que bueno, ¿tú crees que ha sido un gran avance? Y te lo pregunto porque hay amigos que dicen, ya me puedo casar, ya puedo adoptar, y luego, por ejemplo, o sea, no puedo ir a un hospital y que me atiendan bien, no puedo ir y conseguir un trabajo. ¿Crees que este avance, que pues para mí sí fue un avance de cierta manera, sí fue un gran avance o crees que sí falta muchísimo todavía? Sí fue un avance, fue un pasito que se dio, pero todavía hay mucho que hacer. O sea, ¿por qué a la persona, a tu esposo o a tu esposa de tu mismo sexo no se le reconocen los derechos ante ante el ISSSTE? Ese es un problema. Pero a la concubina, que no está casada legalmente, sí se le reconocen. O sea, es un poquito incongruente. Oye, aquí hay un papelito que dice que somos pareja, que estamos casados. ¿Por qué no me lo reconoces? Entonces, ese tipo de cosas sí todavía nos faltan y hay que exigirle al ISSSTE, hay que exigirle al INE que respeten eso, ¿no? Porque, pues, al final de cuentas, el matrimonio es un contrato legal y Claro, legalmente tú estás con esa persona. claro, Entonces, hay que ir a exigir que respeten ese contrato. claro. Y vamos con las personas transgénero. Y tú lo dijiste, ¿no? Hay problemas para que el Estado reconozca mi identidad. Y esa era mi pregunta, o sea, ¿cuál es la situación de los derechos humanos de las personas transgénero en términos de reconocimiento legal del género? Había leído que hay estados donde sí se puede hacer, ¿no? La adecuación de Sí. género y de nombre, pero a nivel nacional se puede hacer por la vía administrativa, porque si no lo puedes hacer por juicio, pero por vía administrativa lo puedes hacer. ¿Cómo? Por ejemplo, si tú te vas a la Ciudad de México, lo puedes hacer en Arco de Belén, pero si tú lo quieres hacer en tu estado, en muchos estados todavía no se reconoce. Por ejemplo, aquí en Sonora todavía se puede hacer, pero yo no lo hice porque todavía tenía el tema este de la suplencia. Ajá, Entonces, en la constancia venía un nombre y dije, si yo cambio mi nombre, puede que me la tumben la suplencia o que pase algo, entonces no me arriesgué, por sí o por si no. Más vale tener asegurada esa curul y esa lucha de todas, todos y todes, ¿no? Pero aquí en Sonora sí se puede, pero hay estados donde todavía no. Y tienes que irte hasta la Ciudad de México, hacer el trámite, y luego en 15 días tienes que volver por tu acta para firmar. Es algo que no cualquiera tiene la posibilidad de hacerlo. Creo que claro. sí se debería facilitar un poquito ese trámite, o ya de plano legislarlo en el Congreso de la Unión y que se permea a todo el país. Y justo iba yo a tocar el tema que cuando te conocí, que bueno, no tuviste oportunidad de quedarte, me hubiera encantado que estuvieras cuando propuse el tema de la iniciativa para reglamentar que las infancias trans pudieran hacer su cambio de género y de nombre pues desde pequeños. Porque pues si lo pueden hacer mayores de edad, pero si eres menor de edad no lo puedes hacer. ¿Tú por qué piensas que no se puede lograr? Y justamente platicaba yo con algunas chicas trans justamente en el Congreso y me decían es que pues los padres, las mamás, los papás todavía lo rechazan mucho, ¿no? Como que hay incluso legisladoras que promueven esto, ¿no? De que, y de hecho justamente también yo me topé con eso cuando dije que fui a presentar esa iniciativa porque me decían, no, es que eso es un gran problema porque tú todavía no sabes qué quieres cuando eres pequeño. Ajá, bueno, ok. Y si yo a todas las personas trans que he entrevistado,
si no es que la mayoría, pues me han dicho desde que yo era muy, muy pequeño sabía lo que era, ¿no? Pero te dicen, no, es que los menores de edad no pueden decidir, y es que no tienen la capacidad para definir, y es que si luego, por ejemplo, hubo uno que me dijo, es que si luego se arrepienten, pues yo le dije, pues es el no cambio del nombre, ¿no? Y del género. Si se arrepienten, pues al rato lo puedo volver a cambiar, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Cuáles crees que son las limitantes en este tema? Mira, yo siempre lo supe, ¿no? Desde que estaba chiquita, yo sabía que algo no encajaba, que yo quiero usar vestidos, pero no se podía. Creo que en esa problemática, por así decirlo, todavía estamos en pañales, ¿no? En otros países, pues desde pequeños ya dicen, oye, estoy trans, vamos a darle. Y llegan a un punto de la edad donde te dan bloqueadores para que tu pubertad no se desarrolle, cosa que a mí me hubiera servido muchísimo si no tuviera esta voz. Entonces, ¿cómo una persona cisgénero va a venirme a decir, no, es que tú no sabes lo que querías cuando no mames, o sea, mira, aquí estoy, 34 años después y sigo siendo trans. O sea, es ilógico que los papás se resistan todavía. Sí, hay mucha resistencia por parte de los papás, pero también hay papás muy abiertos que dicen, oye, me aguanto y prefiero que mi hija viva feliz a que sea un hijo suicida. Entonces, es un tema cultural todavía, vamos avanzando, sí, queda mucho por hacer también, pero sí, la neta sí enoja que ciertos legisladores vengan y digan, ah, ¿tú qué sabías? Sí sabía. O que salgan y digan, ah, es que los niños se van a mutilar. Güey, ¿qué chingados estás diciendo? O sea, ¿en qué cabeza cabe? Ni siquiera una persona mayor de edad tiene la facilidad de hacer eso, como un niño. O sea, ubícate, de risa. Sí, ¿no? Y justo lo tocaste, ¿no? También yo me llevé muchos comentarios al respecto. Es que los van a mutilar. A ver. Aquí no estamos hablando de quitar nada, estamos hablando de adecuación de la identidad. O sea, en cuestiones legales, pues. Incluso, por ejemplo, para comenzar terapia hormonal, tú me podrás desmentir, pasas por un proceso de ir a terapia y solamente cuando al final te dan la autorización es cuando ya puedes iniciar terapia hormonal. Digo, yo lo sabía porque una de mis amigas trans, pues me contó, pues es que yo pude empezar a tomar hormonas, pero pues ya hasta que terminé todo el proceso de terapia, ¿no? O sea, no nada más de que mañana ya me voy a mutilar y ya mañana me voy a tomar pastillas, o sea, no es una cosa tan rápida. Y de hecho, la palabra que utilizan, mutilar, Mutilar. hasta da miedo, la escuchas y, ay, qué pedo. Pero es ignorancia, o sea, es, bueno, no es tanto ignorancia, ¿no? Sino que ellos saben cómo sembrar el miedo en la población, ciertas poblaciones, ¿no? Ya sea religiosas, ya sea conservadoras, van y les dicen, se van a mutilar los niños. ¿Qué ilógico? ¿En qué estás pensando? De hecho, un legislador en la discusión de la SECOSIC tocó ese tema. Se van a meter con nuestros hijos y se van a mutilar. Y es como que, neta, yo me subí después, como una participación o dos después de él, y le digo, nadie se está metiendo con tus hijos. O sea, nadie, tus hijos son tuyos. Ya es suficiente tienen con tener un padre como ustedes. Pero, pues sí, o sea, a mí que me interesan los hijos de otras personas. O sea, ya la persona, el niño, niña, sabrá lo que quiere hacer, ¿no? Tú Claro. como papá sabrás si lo apoyas o no lo apoyas, punto. Pero no es como que yo le voy a decir, ay, sí, ve y motílate. No, güey, no, es ilógico eso que dicen. Sí, no, yo sí muero de risa. Hay una diputada del PAN en la legislatura local en Ciudad de México que es de ese club de, es que los van a mutilar. Como, no, a ver, amiga, no están hablando de mutilación. Y sobre la representación LGBT en los medios de comunicación, en los espacios de toma de decisiones, como en tu caso, en la cultura popular para promover los derechos humanos, ¿qué tan importante es esta como representación? Porque a veces dicen, no, es que ves la novela o la serie y hay una historia gay, es que es una inclusión forzada, es el típico término que utilizan, inclusión forzada, ¿no? Ahora, por ejemplo, el año pasado con el reality de Televisa que estuvo Wendy Guevara, no, es que otra vez, inclusión forzada, que al final la terminaron amando, ¿no? Pero, ¿cuán importante es esta representación de la comunidad LGBT en todos estos espacios? Muy importante. Ahorita que tocas el tema de Wendy, de un principio fue muy bueno que hubiera una persona trans en un medio tan visible, pero a la vez fue muy perjudicial porque Wendy a nivel nacional decía, no me importa si me hablas de él o ella, no me importa si me dices por mi dead name. Y fue como que muchas personas trans, y supe de muchos testimonios, es que mi tía la Wendy, y como ya no le importa que le hablen en masculino, a mí me hablan en masculino, es como que, uy, o sea, sí, está chingón que haya una representación, pero no está tan bien el mensaje que estás diciendo, ¿no? Claro. Perjudicas, no te representas tú sola, estás representando una comunidad, aunque no quieras. Muchas cosas que se hicieron, incluso agresiones, fue como que no. De hecho, yo ofrecí una disculpa a nombre de otra persona cuando una legisladora subió y se robó la campanita, no sé si viste, Ajá. porque no se querían votar ese cosa. Yo al día siguiente me subí y dije, oye, no ofrezco una disculpa. Si bien el reclamo es legítimo, pues la forma de hacer las cosas no es así. Vamos a trabajarlo por la vía del diálogo, vamos a trabajarlo sentándonos a platicarlo, ¿no? No voy a ir a secuestrar la campana y casi agredir a la presidenta, ¿no? No va así. Creo que sí es importante la representación, pero una representación, no quiero decir digna, ¿no? Porque toda representación al final de cuentas es válida, pero sí una representación que sume, que abone más a la sociedad.
Más acorde, ¿no? A la situación, pues. Ajá. O sea, en este caso, pues está bien que esté Wendy, pero pues el mensaje que debería de dar es un mensaje un poco distinto, pues, porque hay muchas personas que padecen justamente lo que dice el dead name, que pues ellas se... Que están cazando cualquier cosa para de ahí agarrarse. Sí. Vámonos con las escuelas, Fer. Pues, ¿qué se ha hecho, qué se está haciendo, pues, para que desde la educación las menores de edad estén como sensibilizados con este tema? Y te lo pregunto porque, pues, pensamos a las mamás, a los papás, ¿no? Muchas veces de, no, no, ese tema no se toca en la escuela, yo lo voy a hablar con mis hijos en la casa. Y o no lo hablan, o si lo hablan con prejuicios. Ahí, ¿cómo vamos en cuestión de las escuelas? Mira, ya decir que en las escuelas se toque el tema LGBT, la verdad sería un chingo pedir, ¿no? Mínimo que se empiece con el tema de sexualidad. Desde ahí ya estamos bien mal. Ah, es que le quieren enseñar a mi hija. No, 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 espérate. Si le quiere enseñar a tu hija y a tu hijo es que hay condones, hay preservativos, hay maneras de cuidarse para que no haya tanto embarazo adolescente, para que no haya tanto embarazo infantil y para que reconozcan cuando alguien abusó de ellos. Pero ni eso quieren, o sea, no quieren nada. No quieren ni que se les enseñe el tema LGBT, ni que se les enseñe sobre sexualidad, ni que se les enseñe que hay un condón para que no salgan embarazadas y para prevenir enfermedad de transmisión sexual. No quieren nada, estamos en pañales. Entonces, creo que la SEP sí debería tomar riendas en el asunto, ponerse firme y decir, a ver, vamos a empezar por estos temas porque los índices de embarazo adolescente está así. Ocupamos prevenir desde la educación. Ya conforme se vaya aceptando ese tema LGBT, existen las personas LGBT, aunque te duela. Ni modo, ay, tienes que aprender a respetar, punto. Y así ir avanzando poquito a poquito en temas, pero falta voluntad política para hacer ese tipo de cosas. Sí, completamente. Y a voluntad política, me voy a saltar un poco al tema, pues al tema fundamental de hace unas semanas. Hace pues un par de semanas se aprobaron reformas al Código Penal y a la Ley General de Salud para prohibir y sancionar de forma pues definitiva el tema de los esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género, las llamadas ECOSIC. ¿De qué van estas reformas, Fer? Y te lo pregunto porque hace falta mucha claridad en ese tema porque justamente dentro de estos mensajes de que si los mutilan o no los mutilan, estaba yo leyendo a uno de los diputados que decía que eso significa que yo, si soy papá y quiero corregir a mi hijo, a mi hija, a mi hija, voy a ir a la cárcel. ¿De qué van estas reformas, Fer? Es mentira, no se va a meter a ningún papá a la cárcel. Simplemente se busca sancionar a las personas que mediante tortura, mediante violaciones correctivas, que por secuestros, por abusos, traten de cambiar la identidad de género o la orientación sexual de una persona. Por ejemplo, si a ti tu papá va y te mete a una iglesia que te quieran corregir, pues va sobre la iglesia, ¿no? Sobre tu papá quizá vaya una sanción administrativa, no va a cárcel. Es mentira, no hay cárcel, nadie va a ir al bote, pero volvemos a lo mismo, quieren meter el miedo, quieren meter, ay, es que ya no voy a poder ser un amigo. No, güey, no, no, tú educa a tu hijo como quieras, ya tu hijo sabrá qué camino agarrar, pero a ti como papá no vas a ir a la cárcel, olvídalo, van a tener problemas las instituciones, por ejemplo, el seguro social, si llegas con un doctor y te dice, no, es que tú estás mal, te voy a dar hormonas masculinas para que te vuelvas bien macho, ahí va a haber pedo. Una institución religiosa, va a haber pedo, hay que aprender a diferenciar ese tipo de cosas para poder acabar con el miedo y el pánico de que, ay, no le voy a poder decir a mi hijo esto porque voy a ir a la cárcel. No, ubíquense. ¿Por qué fue necesario esta iniciativa? ¿Por qué fue necesaria? ¿Por qué hacer estas reformas, Fer? Porque estaban pasando muchos casos de violaciones de los derechos humanos. Incluso yo el posicionamiento que di, una parte era el testimonio de una chica trans que había sufrido una violación correctiva. O sea, lo dije a nivel nacional. Fue algo muy fuerte decirlo, ¿no? Pero si buscas el video, ahí sale cuando digo toda la historia de la chica esta. Y entonces no podemos permitir que sigan sucediendo ese tipo de cosas, no podemos permitir que sigan violando, que sigan secuestrando, que sigan humillando, que sigan torturando a personas LGBT por el simple hecho de amar a quien quieran o identificarse como ellos se sienten. Claro. ¿Y crees que vaya a haber avances en ese sentido con estas reformas? Creo yo que sí, porque siento que lo van a pensar más para hacer este tipo de cosas sabiendo que ya hay una sanción. Desde tu perspectiva, pues yéndonos ya hacia el final de esta conversación, ¿qué papel juegan las organizaciones de la sociedad civil en la promoción y la protección de los derechos humanos de las personas LGBT? Un papel importantísimo. Ahí están los chicos de Jack, Iván Tagle, Paola Santillán, Ale Paredes, que ellos estuvieron empujando el tema de las ecosistemas en el Senado y en la Cámara. O sea, en la Cámara fue bien bonito, bien impresionante, que la oficina, mi oficina, su oficina también,
se convirtió como en un búnker. Ahí estaban los de allá con sus computadoras, llegó un punto en el que no cabíamos, conseguimos una sala más grande, ellos están en redes sociales presionando, Iván Tagle cabildeando por todo San Lázaro, el diputado Braulio y yo haciendo posicionamientos desde el pleno. O sea, fue una mancuerna bien bonita que hicimos sociedad civil, legislativo. Al final de cuentas, se logró, la presión social se pudo y se votaron las ecosistemas cuando ya casi casi estaban fuera del orden del día, ¿no? Se ha publicado, pero le había mandado hasta el final. Claro. Y esa presión y esa colaboración que hubo fue impresionante. Yo creo que sin los chicos de Yaje en este momento, sin Erika Salinas, sin Iván, sin mucha gente, no se hubiera podido. Entonces ahí nos dimos cuenta que es fundamental el trabajo de las asociaciones civiles en temas legislativos. Te lo decía antes de entrar a entrevista. Dicen que las personas LGBT exigen mucho, exigen de más. ¿En realidad exigen mucho? No, hombre, exigir. Mira, es que siempre alguien de su privilegio está aquí, ¿no? Dicen, ay, es que exigen muchos derechos. No, las personas trans estamos acá, las personas LGBT estamos acá. Simplemente exigimos llegar aquí al mismo nivel. Que si para ti esto es exigir mucho, pues no, estás jodido, ¿no? Pero estamos exigiendo llegar a donde mismo, que se nos trate igual que a cualquier ciudadano, porque al final del día pagamos impuestos. No entiendo por qué se nos trata como ciudadanos de segunda o tercera clase. Digo, si yo cada que voy al Oxxo, pues me chingan. Cada que he hecho gasolina, también. Cada que voy al súper, también. Óyeme, tengo las mismas obligaciones, pero no tengo los mismos derechos. ¿Cómo está eso? Entonces no exigimos más, exigimos lo justo. Desde tu perspectiva, ya estuviste como legisladora. Eventualmente, pues volverás a ser una ciudadana más. ¿Sirven de algo las marchas, Fer? Marchar por los derechos de las personas LGBT, bien el Pride. ¿Sirven de algo las marchas? Yo siento que sí, siento que como cualquier mancha, creas visibilidad, ¿no? Creas visibilidad de una problemática, creas visibilidad de un movimiento, creas visibilidad de las personas que hay. Yo analizaba el año pasado y antepasado, me tocó ir a la marcha de la Ciudad de México en el 2022 y era una marcha enorme, gigante. Y la veía en la marcha de aquí de Ciudad Obregón, que si bien empezó con bien poquitos, y ahorita es una marcha bastante nutrida. Entonces es como que vas viendo, oye, sí está sirviendo, ¿no? Porque ya ves familias con su bebé en su carriola que van apoyando. Órale, qué chingón, dices, pues ya ese bebé cuando crezca va a crecer con otra mentalidad, va a crecer con una mentalidad de aceptación de que todos somos iguales, que eres gay, chingón, güey, que eres trans, chingón, que eres hetero, pues, también chingón. Entonces, sí ha servido para visibilizar y para arropar a muchas personas que quizá tenían una idea diferente. Vemos muchos aliados como Rocío Banquels que pone su carro y va bien feliz y todo, apoyando. Rocío Banquel, de hecho, fue de las principales luchadoras por la ecosica en la Cámara. Entonces, creo que sí sirven, ¿no? Para visibilizar, para que la gente, para que las personas de fuera digan, mira, qué chingón, se organizan, qué padre está el Pride, muchos colores, bailes y todo. Va, sí, sí sirven de algo. Dijiste el tema de la educación y la sensibilización. ¿Cuál es el papel de la educación y la sensibilización? Pues en la promoción y en el respeto de los derechos humanos de las personas LGBT. Es un papel fundamental, pero creo que empieza desde casa, porque en las escuelas te podrían enseñar algo muy bonito, pero llegas a tu casa y tu papá y tu mamá te dicen todo lo contrario. Claro. Entonces creo que sí es un tema de educación desde casa, un cambio cultural, más que nada, poquito a poquito. Entonces que a lo mejor tu hijo no es LGBT, pero tiene amistades LGBT y te puede decir, oye papá, fíjate que no va así el pedo, vas educando poquito a poquito. Entonces ya desde casa se empieza a hacer como un núcleo, ya empiezas a permear y los papás nuevos, por ejemplo, los papás jóvenes que ya son un poco más abiertos, ya ni tema tienen con eso, ya su hija o su hijo, su hija, ay, que fulanito le gusta Pedro, chingón, le dicen, no hay pedo. Y eso me di cuenta que funciona por las marchas. Yo veía, me impresioné, yo veía papás con bebés en la carriola y la carriola así con una banderita. Yo, ¿qué es esto? O sea, fue impresionante, fue tan bonito que no cabía en mí. En este sentido, ¿cómo pueden las personas aliadas y la sociedad civil apoyar la lucha por los derechos de la comunidad LGBT? Arropando a las personas desprotegidas, educando a las personas ignorantes. Y con ignorante me refiero al sentido de desconocimiento, ¿no? Porque muchas veces ignoran lo que es una persona LGBT o corregirlas cuando están haciendo una tarugada, que un chiste homofóbico o un algo. Ir educando poquito a poquito. Las personas aliadas creo que también tienen una labor importante en educación a la sociedad. No solo en que, ay, si eres mi amiga y te quiero mucho. No, pues vamos trabajando más allá, ¿no? El apoyo es importante, pero creo que también hay que permear a lo de afuera. Fer, ¿la comunidad LGBT va a luchar toda la vida por sus derechos o va a llegar el momento en el que ya no habrá la necesidad? Espero que llegue el momento en el que no haya necesidad, pero ahorita nos queda mucha lucha por delante. ¿Cuál es tu visión de futuro sobre los derechos humanos de las personas LGBT, sobre pues la situación de la comunidad LGBT? Mi visión de futuro muy bonita, muy con ponis y unicornios, es que en algún momento ya ni sea necesario
exigir un derecho, ¿no? Que ya las marchas son por mera alegría, por mero como un carnaval, no sea con un reclamo. Falta mucho, chingo. Tenemos que empezar a cambiar como sociedad para cambiar muchas cosas en este país, no nomás el tema LGBT, el tema político, muchas cosas tenemos que cambiar como sociedad y hasta que no hagamos eso no vamos a poder avanzar. Vi esa entrevista y quiero ser aliade. ¿Por dónde puedo comenzar? Apapacha a tus amigos LGBT, a tus amigas LGBT, si vas a la marcha, apoya, ve con tu banderita, que te van a decir, es que eres gay, dime lo que quieras, yo sé que no soy, y vengo a apoyar a esas personas, vengo porque es una lucha legítima, vengo porque quiero que tengan los mismos derechos y oportunidades que todas, todos y todas. Entonces, sin miedo, tú apoya, abraza, incluye, haz lo que quieras. Fer, un último mensaje. Participación de personas trans, por favor, es bien importante que exijan los espacios de participación, que si bien es difícil, sí es una chinga. Con esa palabra, es una chinga luchar, pero ocupamos más personas que levanten la mano, no nomás que seamos las mismas 3, 4, 5, otra vez yo, no. Creo que debemos incluir a mucha gente para que empiecen a cambiar las cosas desde los partidos. Ya cuando un partido empieza a cambiar y empieza a posicionar personas LGBT en puestos donde sí hay oportunidades, en las primeras listas de la plurinominal, pues ya van a ir cambiando las cosas, ¿no? Pero incluyanse, participen, por favor, no dejen las curules vacías. ¿Tus redes sociales, Fer? Twitter e Instagram, soy Lafers, así, soy Lafers, bajo. Fer, pues de verdad te agradezco por esta oportunidad de platicar contigo. Desde que te conocí, te lo dije, es impresionante pues ver que ya están conquistando los espacios. Admiro mucho tu lucha, admiro tu labor. Fue un gran honor conocerte hace unas semanas y pues te estaré molestando próximamente también porque pues el compromiso de este espacio es sensibilizar, es visibilizar, es crear conciencia, es reeducar y mostrar pues estos temas desde la visión de las personas expertas, quitando prejuicios, quitando todo ese tipo de ideas erróneas que hay respecto a los temas. De verdad, Fer, te agradezco mucho por esta oportunidad. Muchas gracias. Yo no me considero persona experta, no, ni mucho menos, pero gracias por la oportunidad. Neta, me gustó un chingo poderte conocer aquel día que tuve que salir corriendo para ir a pelearme allá con los 4 tercos, pero ahí va. Gracias por el espacio, en verdad, gracias por la entrevista y no solo a ti, le digo a todas las personas, molesten. Para eso estamos los servidores públicos, para que nos estén molestando, porque es nuestra responsabilidad atenderlos y llevar sus causas y sus luchas a donde tienen que llegar. Muchas gracias a ti que nos escuchas, a ti que nos ves. Esto es Cositas de Niños. Gracias por acompañarme en este episodio. En el siguiente hablaremos sobre el lenguaje incluyente y no sexista. No olvides darle like y compartir este episodio para que el mensaje llegue a más personas.